Muy buenas tardes a todos quienes siguen nuestra señal a través de crprensa.com y todas nuestras redes sociales. Hoy queremos traer una entrevista a todos ustedes que hemos programado con nuestro compañero licenciado Miguel Gutiérrez, porque hemos escuchado en diferentes ocasiones la palabra Costa Rica y El Salvador en una misma oración. Y también hemos escuchado como el mismo presidente de la República pues ha leído algunos comentarios de que en Costa Rica queremos el sistema Bukele. Entonces hoy hemos invitado al diputado Cristian Guevara de El Salvador, jefe de la fracción Nuevas Ideas, que sería el partido oficialista. Don Cristian, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. No, gracias a ustedes, estimado. Un saludo a todo el pueblo costarricense. Les tenemos muchísimo cariño, así que gracias por tomarnos en cuenta para poder explicar un poquito lo que está pasando aquí en El Salvador. Muchísimas gracias. Es natural que todos los países en su independencia de autodefinición como pueblo, pues nuestro país tenga leyes, reglamentos y normativas diferentes a las de El Salvador, y igual con el resto de países de América Latina. Obviamente eso pues varía mucho la forma en cómo se puede observar los hechos desde afuera del Salvador de lo que está ocurriendo en El Salvador. Tal vez si usted quiere hacer una pequeña introducción sobre este tema, de todo este cambio que supongo que ha sido realmente que roba un poco la paz, por decirlo así, porque es una transformación institucional en el país. Entonces, me gustaría primero, tal vez si nos puedes hacer una vista panorámica de todo lo que acontecieron desde su punto de vista personal. Okay, bueno, primero yo comparto esto, que cada historia de cada pueblo es totalmente distinta, estimado. Es decir, ustedes han vivido un proceso totalmente distinto al proceso salvadoreño y eso no lo hace malo o bueno, simplemente lo hace diferente, pero digamos para los hermanos costarricenses que no saben nuestra historia, nosotros, bueno, yo justo nací en 1980, el año en el que comenzó la guerra en El Salvador, la guerra civil, una guerra, llamémosle formal, ¿verdad? En el que nos dijeron de que habían comunistas y en el que habían capitalistas, y aquí venían 1 millón de dólares diarios en armas en 1980. En la década de 80 aquí se gastaban $1 millón diarios en armas. Y eran armas de guerra, helicópteros, bombas. Es decir, mi infancia transcurrió en medio de una guerra civil hasta 1992, en los que se firmó unos mal llamados acuerdos de paz, que simplemente fueron unos acuerdos políticos, porque la paz a El Salvador nunca llegó. Después de esta firma, de estos falsos acuerdos de paz, comenzó un proceso de degradación social que culminó rápido. Estoy hablando ya de 1994 comenzamos a tener las primeras muestras de las pandillas en El Salvador. En ese tiempo nos gobernaba un partido que se llama Arena, que es un partido de ultraderecha, y este partido dejó que las maras comenzaran a crecer. Aquí, digamos, vinieron pocos pandilleros, la gran mayoría de ellos deportados de Estados Unidos, y comenzó un proceso en la que estos pandilleros reclutaban a otros jóvenes, les enseñaban cómo funcionaban las pandillas, que era un modelo que se exportó desde California, desde Estados Unidos, y aquí se vino a detonar en pandillas realmente violentas, y eso dio origen a las primeras maras. La primera mara fue la Mara Salvatrucha, que es que por definición, incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos, es una organización terrorista a escala global, a nivel internacional. Y después vinieron otras maras, digamos como la Mara 18, que es era la segunda mara más grande del país, y otras más pequeñas, pero muy violentas, como la Mara Máquina, la Mara Mau Mau. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo primero que controlaron estas organizaciones criminales? Controlaron los territorios, las colonias, los barrios, las comunidades se las repartieron. Unas eran de la Mara Salvatrucha, otras de la 18, otras de otras maras, y prácticamente el país se fraccionó con fronteras invisibles. Nosotros llegamos a un momento a tener 6,000 muertos al año y te mataban por cosas tan ridículas como que te quedaste dormido en el bus y te bajaste en otra parada que no te correspondía y ya estabas en otra área. Y nosotros el documento de identificación le llamamos DUI, decía, te pedían, porque ellos te pedían el DUI, te pedían tu documento y veían que vivías en otro lado y te mataban. Y no creas que te mataban, te torturaban, te decapitaban, desmembraban tu cuerpo. O sea, eran maras
sumamente violentas, y así vivimos desde el 94 hasta el año pasado, en el que después de un fin de semana muy sangriento, en el que nos mataron 83 salvadoreños inocentes, decidimos ponerle fin ya al reinado de las pandillas, enfrentar este problema radicalmente, literalmente radicalmente, y decretamos un régimen de excepción que se mantiene hasta la fecha, 15 meses después, y en el que hemos prácticamente aniquilado a todas las estructuras de las pandillas, en el que se ha construido una cárcel de máxima seguridad para contener a estos terroristas, y en lo que más importante es que le hemos recuperado los territorios para la gente. Aquí no hemos instalado ninguna política de mano dura, no es eso lo que hemos hecho, porque para mí mano dura es que un policía sin previo aviso te dispare y te mate. Eso no pasa en El Salvador. Eso no es que eso es una mano dura para mí. Para mí lo que hoy tenemos es un Estado fuerte, porque un Estado fuerte cumple y hace cumplir la ley. Y un Estado débil como el que teníamos antes es que negocia y llega a pactos con grupos terroristas porque los tienen de rodillas. Entonces nosotros decidimos cambiar eso y bueno, los resultados ahí están, innegables. Es decir, no es porque Cristian Guevara, yo soy parte de un partido político y tengo que quedar bien con mi presidente, lo dice, no. Lo dice el 95% de los salvadoreños, incluyendo las encuestas de la oposición, que 9 de cada 10 salvadoreños está satisfecho con el régimen de excepción. Y en algunas encuestas tan alto como el 95%. Bueno, igual el presidente tiene un 89, un 90% de aprobación a 4 años de mandato. Ha sido el presidente mejor evaluado en la historia de nuestro país y actualmente es el presidente mejor evaluado de Centroamérica, de Latinoamérica, y algunas encuestas lo sitúan en el presidente mejor evaluado del mundo. Perfecto. El licenciado Miguel Gutiérrez parece que tiene problemas con internet. Él me había pasado las preguntas, entonces voy a proceder a ir con las consultas que nos había facilitado el licenciado. Permítame un segundito a ver si ya tiene mejor señal. Licenciado Miguel Gutiérrez, buenas tardes. Parece que todavía tiene problemas de... buenas tardes, ¿me escucha bien? Estás con un internet bastante fatal, le cuento. Licenciado, si gusta, sí, inicia con la primera pregunta para don Cristian, diputado de El Salvador, y en caso de que tuvieras problemas con internet, yo continúo con las consultas que sean necesarias. Ok, sí, parece que tenía problemas. Ok, dentro de las preguntas que me pasó el licenciado Gutiérrez para su persona, don Cristian, sería: El Salvador es hoy una referencia en materia de seguridad. Felicitamos sus logros, pero antes había un crimen organizado que involucraba la penetración de las autoridades policiales. ¿Cómo fue el proceso de limpieza de los cuerpos policiales? Incluso se cambió a su ministro de seguridad y llegó el ministro Villatoro y el plan control territorial. Sí, bueno, mira, las maras permearon todas las instituciones, permearon la policía, permearon la Fuerza Armada, incluso en la presidencia pasada, que fue la presidencia del FMLN, que es un partido de ultraizquierda, dejaban que los pandilleros se pudieran entrenar en cuarteles del ejército. Es decir, llegamos a tal punto de degradación de que el gobierno les prestaba armas, les prestaba campos de tiro, les prestaba instructores y ahí los entrenaban a los pandilleros en el manejo de armas. A eso lo puedes buscar en la noticia. No es algo que yo me estoy inventando. O sea, llegamos a ese punto de degradación y de permeabilidad en las instituciones, pero eso lo permitieron los anteriores gobiernos. En la PNC, incluso en la Policía Nacional Civil, había incluso policías dedicados al sicariato. Entonces venía la Mara Salvatrucha, tenía sus policías adentro, simulaban, simulaban operaciones de la policía y terminaban matando a pandilleros contrarios. Y la otra pandilla también tenía otros pandilleros en la PNC y hacían exactamente lo mismo.
tenían permeado el órgano judicial, donde habían jueces. Aquí también funcionaba un poco como lo de Colombia, decían plata o plomo. Es decir, al juez le decían, ok, nos aceptas el pago o te amenazamos a ti y a tu familia, pero aquí, bueno, nosotros llegamos a tener de homicidios el 97% de impunidad en el sistema judicial. 97. No, ¿qué te puede decir que mitad y mitad? No, 97% de impunidad en el tema de homicidios. Es decir, que aquí la posibilidad de que te agarraran y te condenaran porque habías matado a alguien era casi nula. Entonces, y la principal institución que permearon se llama la familia. Porque, digamos, cuando yo estaba joven, pequeño, yo me acuerdo que si vos robabas, me imagino que también así era en Costa Rica y así eran en las zonas rurales, pero si una familia tenía un hijo ladrón o tenía un hijo que andaba en malos pasos, prácticamente lo echaban de la casa. Aquí no. Aquí lo vieron como el proveedor del hogar, el que llevaba el dinero, y las esposas y las madres de los pandilleros comenzaron a aceptarlos. Es más, ellas iban a cobrar las extorsiones. Entonces, nosotros, digamos, en el caso de las policías hubo un proceso de depuración que todavía continúa. En el caso del ejército también hubo un proceso de depuración que fue muy fácil. Cuando ellos sintieron que ya no tenían a la cúpula protegiéndolos, la mayoría de pandilleros salieron solos, porque ya se tenía identificado quién eran estos grupos de crimen organizado que estaban dentro de las instituciones. En el caso del órgano judicial, desde la asamblea emitimos decretos donde también identificamos que la mayoría de jueces, la gran mayoría de jueces que tenían que ver con los grupos de crimen, eran los jueces que más tiempo tenían sin moverse de sus respectivos juzgados. Entonces, se depuró a todos los jueces que habían cumplido tantos años, se les jubiló anticipadamente o se les dio un decreto de jubilación, y de esa manera logramos limpiar de una manera fácil el sistema judicial. Y de ahí ha venido un proceso, por cierto, tal vez solo una corrección, estimado. El anterior ministro, que era de nosotros, no se fue por ese tema. O sea, no se fue porque él estaba vinculado con las pandillas o con grupos de crimen organizado. Sí hubo un cambio, se colocó a Gustavo Villatoro, que ha sido el ministro mejor evaluado en el tema de seguridad, que ha funcionado, pero el anterior no se fue por vínculos de las pandillas. Aunque dentro del FMLN, por ejemplo, el anterior ministro de seguridad ya está en juicio de que él sí negoció con las pandillas, que se llama Aristides Valencia. Este tipo sí se sentó, que por cierto también era yerno del expresidente Salvador Sánchez Serén. Este señor sí se sentó con las pandillas a negociar, igual que lo hicieron muchos otros políticos, tanto de derecha como de izquierda. Parte de lo que te voy a consultar ya lo respondiste, pero tal vez para concentrarse un poquito, pero para no alterar la pregunta que nos hace don Miguel. Dice, en el 2021, con el apoyo del Congreso, se destituyó a los magistrados y al fiscal general. ¿Por qué se tomó esa decisión? Que es parte de lo que comentas. ¿Y hubo alguna afectación en la división de poderes? No, mira, bueno, en la primera plenaria de nosotros, como Nuevas Ideas, destituimos, primero te voy a explicar al fiscal general. Dice la Constitución que el fiscal no puede ser un miembro de un partido político. Es decir, o sea, que ningún miembro de un partido político puede ser fiscal. Y el fiscal que teníamos era alguien que era miembro de un partido político, o sea, miembro inscrito, que andaba el chaleco de un partido político, que había sido miembro del comando de campaña de un partido político, que había salido cantando el himno de ese partido. Es decir, él nunca tuvo que haber sido escogido. Es que ni siquiera pudo haber sido tomado en cuenta. Y lo que pasa es que ese fiscal lo escogieron nosotros le llamamos chanchullo, un negocio, en el que Arena dio los votos por la deuda más alta en la historia del país, y el FMLN dio los votos por ese fiscal que era un chaleco arenero para que siguiera encubriendo la corrupción de este país. Entonces, ese fiscal lo destituimos por ese motivo, porque era inconstitucional. Con los magistrados, aquí lo que pasó que durante la pandemia ellos emitieron muchísimos, nosotros le llamábamos resoluciones express, porque entraban un día. ¿Cuánto tiempo se lleva una sala de lo constitucional en emitir un razonamiento? Aquí son meses, pero ellos, aquí te entraba algo y al otro día ya tenían la resolución express. Entonces vimos que muchas de ellas estaban en contra de la vida de los salvadoreños. Y aquí hay, digamos, en todo hay un principio jurídico universal, que estoy seguro que en Costa Rica también existe, que se llama paralelismo de las formas. El paralelismo de las formas es una teoría en la que
Si el Congreso es el que escoge a la sala, pues también el Congreso lo destituye, tener exactamente las mismas facultades, el proceso al revés. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que esta sala estaba en contra de la vida de los salvadoreños en la época de la pandemia, no tenía nada que ver con las pandillas en ese momento, y quitamos a la sala y pusimos a otra. Y la sala sigue funcionando, independientemente de nosotros. Nosotros no tenemos contacto con ellos, no, digamos, influenciamos en sus decisiones, respetamos sus decisiones y ellos tienen que también respetar la jurisprudencia que emana de este órgano del Estado. Así que, digamos, no ha habido un proceso de vulneración de la independencia de órganos de Estado. Ok, la siguiente pregunta que nos hace Miguel es, siendo que en Costa Rica tiene un incremento de la violencia y el narcotráfico, hace que muchos costarricenses pidan a un Bukele en el gobierno, o al menos eso es lo que se deja escuchar en redes sociales, ¿verdad? Y ahorita te hago esa aclaración porque hablo de costarricenses y de cómo es que se llama, de algunas personas en redes sociales. Dice, ¿cuáles lecciones podemos aprender en El Salvador de su plan control territorial y qué se puede proponer como solución para el narcotráfico como problema transnacional? Sí. Vaya, miren, nosotros, y se los voy a hacer muy honesto, como salvadoreños, nosotros siempre hemos admirado a Costa Rica. Para nosotros, ustedes siempre fueron la Suiza de Centroamérica. Admiramos que lo habían hecho incluso sin un ejército, que apostaron muchísimo para la educación. Muchos parámetros del Salvador siempre era, ojalá que algún día podamos ser como Costa Rica. Siempre el parámetro de un salvadoreño, es más, el tema nosotros es, Costa Rica está siempre primero y nosotros éramos los últimos en la tabla. Y eso fue históricamente, desde que yo nací o incluso antes, creo que siempre el parámetro fue Costa Rica. Así que no es que nos alegremos, pero hemos visto cómo ese estado de bienestar que ustedes han tenido como costarricenses se ha venido degradando últimamente, lo vemos en las noticias. Bueno, mi hermana vivió 10 años en su país, mi hermana menor vivía ahí en Alajuela, si no me equivoco se llama, vivió en Alajuela. Ella tiene amistades ahí que le pasan contando cómo ahora la violencia es un problema, cómo ha aumentado los asaltos, el narcotráfico. Si no me equivoco, y disculpen que no tenga las cifras hacia el dedillo, pero en mayo, hasta el 31 de mayo de este año, ustedes llevaban 330 homicidios, más de 330 homicidios. Nosotros en El Salvador, teniendo más población, llevamos 80. Es decir, hemos pasado a revés, ya no somos el país, no son ustedes el país más seguro, sino que ahora lo tenemos, somos nosotros. Y yo no es que nos alegremos de eso, al contrario, nosotros somos muy respetuosos de los procesos políticos de ustedes, somos muy respetuosos de las decisiones que tome su gobierno, pero como hermanos que somos, los podemos aconsejar en algunas cosas y a título personal, no dejen que los grupos de crimen organizado crezcan. Están en un momento crítico de su historia, o toman decisiones valientes y audaces y eliminan eso de raíz, o en pocos años ustedes van a perder el control de la sociedad y van a vivir lo que nosotros vivimos. Esa gente no respeta derechos humanos. Esa gente no respeta el trabajo de los buenos costarricenses. Esa gente lo que le interesa es que ustedes vivan en terror, con miedo, y poco a poco van a ir permeando todas las instituciones que ustedes tienen. La prensa, el gobierno, las fuerzas de seguridad, las comunidades, la familia, las escuelas. Y ese proceso le sale carísimo a una nación. Se lo está diciendo a alguien en que este país teníamos que enterrar 6,000 salvadoreños. ¿Se imaginan el costo de eso para una familia? Perder un padre, perder una madre. Normalmente los que mueren son los jóvenes más productivos en su edad productiva. Se imaginan lo que les va a costar a ustedes el costo en el sistema educativo de que comiencen a desertar estudiantes, porque los narcotraficantes y las pandillas, el principal vivero que tienen son los centros escolares y van a estar afuera de las escuelas esperando a esos muchachos para que caigan. Y ellos van a comenzar a desertar y eso trae un costo altísimo para la sociedad, para el sistema de salud. Qué caro les ha de estar saliendo ahorita estar atendiendo, porque vaya, una cosa son 330 muertos,
pero todo el número de heridos, le apuesto que debe ser 1,000, 2,000 heridos que han llegado al sistema de salud público de Costa Rica con heridas de bala, con heridas de arma blanca, con cualquier daño, y eso le trae un costo al Estado que uno dice, bueno, ¿y por qué no puedo estar en prevención? Esos millones de dólares que se me van a estar atendiendo en heridos de bala, los debería estar atendiendo a las madres embarazadas, a pacientes con diabetes, a pacientes con cáncer, campañas de prevención. Ese dinero se les va a ir a ustedes en estar atendiendo heridos. Entonces, esto trae, bueno, el turismo, ustedes dependen mucho del turismo. Yo estoy seguro que si esto sigue, va este año, el otro, tarde o temprano les va a impactar en el turismo, y la industria turística de Costa Rica es parte del corazón de su economía. Cuando les golpeen el turismo, cuando les maten los primeros turistas, la imagen del país va a ser afectado, y no hay cosa más cara que cambiar la imagen de un país. Ustedes tienen una buenísima imagen de país. Todo el mundo quiere ir a hacer turismo a Costa Rica, todo el mundo quiere estar en Costa Rica, ir a sus playas, ir a sus volcanes, que yo los conozco, son preciosos, nosotros los envidiamos de lo que tienen. Por eso les digo que ustedes están en un momento crítico de su historia, que no pueden perder el control de su país. No lo pueden perder porque les va a salir carísimo como nación, y se lo está diciendo alguien en el que asumimos el país de rodillas y lo asumimos en ruinas, porque eso fue lo que nosotros asumimos. A nosotros no nos heredaron Suiza. Nosotros hemos tenido que, vaya, todas las cosas que dicen, es que violan los derechos humanos, que hacen hecho. Nosotros tuvimos que tomar medidas audaces y valientes para darle la vuelta al timón. ¿Me entiende? Entonces, la violencia es una epidemia que está desde Estados Unidos ahora, que es el país más violento de la región, porque Estados Unidos es el epicentro ahora de las pandillas, es el epicentro de las masacres, sobre otros países que históricamente han tenido, tipo México o Colombia, que han tenido cantidad de muertos por la violencia. Hoy Estados Unidos está liderando esto. Y nosotros, que siempre habíamos estado en ese top 10 o en el top 5 de países más violentos del mundo, hemos salido de todos los rankings. Pero así nos hemos salido de todo, del países más violentos del mundo, países con mayor homicidio, nos hemos ido saliendo. Y poco a poco, y lo digo, lo vemos con preocupación, lo vemos con tristeza, vemos que Costa Rica poquito a poquito va entrando en ese ranking. Nosotros no queremos, a nosotros no nos alegra decir Costa Rica está violento hoy. No nos alegra en absoluto. Nosotros lo que queremos decir, El Salvador y Costa Rica lideran el tema de la seguridad en Centroamérica. Esos aliados naturales quisiéramos tener con ustedes. Perfecto. El licenciado, ¿ya tienes buen audio, buena internet? Bueno, yo creo que estamos hablando del tema de seguridad, ya hasta le robaron la señal a Miguel. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Miguel, ¿podrías continuar con la última pregunta de la página 1? Ahora sí. Claro. Más bien un saludo a usted, señor diputado. Disculpe, aunque usted no lo crea, estamos en una situación tan vulnerable hasta las comunicaciones en Costa Rica que es increíble lo que está sucediendo. Usted no puede ni siquiera tener la tranquilidad y la fiabilidad de poderse comunicar, especialmente en ejercicio de prensa. Cuando usted habla con algunos, todo funciona bien. Cuando habla con otros, no funciona nada. Es casualidades de este sistema. Bueno. Vamos con la última pregunta, señor diputado. Más bien, queremos transmitirle, aprovecho la oportunidad, nuestro saludo muy respetuoso a El Salvador. Sabemos de los inmensos progresos que está teniendo el presidente Bukele, su fracción de Nuevas Ideas también, y también para nadie es un secreto los resultados que son hechos, que no los podemos obviar y nadie se los va a brincar con una garrocha. Definitivamente saltan a la vista. Hay un tema que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo de Tecoluca, Sí. que impresiona. Claro que sí. En este caso, le quisiera preguntar, ¿han habido críticas de que hay arrestos injustificados? Pero hay una sensación, lo cual lo hemos visto en videos, hemos visto en sondeos de opinión de parte de la población salvadoreña, de tranquilidad y de paz. Entonces, le pregunto, ¿cómo han ustedes equilibrado para que no se den arrestos injustificados y que no haya un exceso de mano militar? Bueno, primero, los militares en este país no pueden arrestar. O sea, no es como lo vende la oposición, que este país está militarizado.
quien lleva el proceso es la Policía Nacional Civil. Un militar no puede arrestar. Eso para, digamos, que quede claro cómo funcionamos aquí, que no vendan la imagen de que aquí los militares andan agarrando, porque no pueden agarrar a nadie. O sea, si hay un proceso, lo hace la policía, acompañado tal vez de algún militar, pero no lo puede hacer un militar, no lo puede hacer la Fuerza Armada. Segundo, Miguel, si nosotros capturáramos inocentes, si los que fueran a la cárcel fueran personas inocentes, ¿por qué han bajado los homicidios? ¿Por qué han bajado las extorsiones? ¿Por qué han bajado todos los delitos mayores? Robo de carros, violaciones, asaltos, se han desplomado. Es decir, evidentemente no se ha agarrado a jóvenes inocentes. Se han agarrado a personas que han tenido que ver con este grupo de crimen organizado. Y aquí llegamos a la conclusión que el 1% de la población tenía secuestrada al 99% de la población. Y es verdad que tenemos el SECOT, donde es el centro de confinamiento de terroristas, donde van a estar, estos terroristas van a estar 30, 40 años y en condiciones durísimas. Y eso lo hemos dicho públicamente. Esta gente va a estar en condiciones durísimas. Solo para explicarle, no tienen derecho a salir. Todas las audiencias o todo lo que tienen que hacer va a ser virtual. No tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas. El campo está rodeado por 2 kilómetros desolados, donde quien entra se recibe a tiros y si alguien quiere salir también se va a tiros. Si intentan escapar, se van a tiros. Nosotros las autoridades no van a tener ninguna piedad con esta gente que siempre ha querido desestabilizar el país. Dentro del SECOT van a estar en camas de cemento. No tienen derecho a colchas, ni almohadas, nada, planchas de cemento. Y solo tienen derecho a 2 tiempos de comida al día. A las 10 de la mañana, yo le llamo la dieta frito, porque a las 10 de la mañana se le da frijoles y tortillas, y a las 3 de la tarde se le da otra vez frijoles y tortillas. Al otro día, frijoles y tortillas, al siguiente día, frijoles y tortillas, y así por 40 años, frijoles y tortillas. Punto. Diferentes son las otras cárceles del país. Por ejemplo, la mayor cárcel del país se llama Mariona. Ahí, por ejemplo, que si buscamos que se reinserten a la sociedad, los reos comunes, ahí se ha pasado de tener una clínica a tener un mini hospital hasta con un centro quirúrgico adentro. Hemos pasado de tener una escuela hasta tener una universidad. Ustedes vieran el aula universitaria de la cárcel de Mariona, es preciosa, con computadoras de último nivel, con acceso a todo. Los talleres, porque aquí hay un programa que se llama Cero Ocio, los talleres del programa Cero Ocio, te los aseguro que cualquier empresa de primer nivel de Costa Rica quisiera tener los hangares y la infraestructura que ahí tienen esta gente. Ahí se hacen todos los pupitres del país, se reparan vehículos. O sea, aquí ellos pasan trabajando de forma voluntaria, porque cuando entran a este programa, que ya digamos están en fase de confianza, cada día que trabajan se les paga, solo que se les va ahorrando para cuando ellos salgan tengan un capital con el cual ellos insertarse en la sociedad, poner un negocio, vivir, sobrevivir. Y aparte, cada día trabajado se le descuenta de la pena. Entonces, no es como lo plantean estos grupos de derechos humanos, que en realidad lo que hacen es proteger derechos de delincuentes, porque nosotros sí buscamos la reinserción, pero no de los terroristas. No de los terroristas. Se me va a acabar la batería. No de los terroristas. A esta gente, ellos sí van a estar condenados prácticamente a estar ahí. Ustedes me van a decir, ¿pero por qué? También son reos. No, ellos son parte de grupos criminales organizados. Es como que Estados Unidos dejara libre a los de Al Qaeda. Es como que Francia dejara libre a los del ISIS. Es como que México dejara libre a los Zetas. En Colombia no digo, porque ahí sí están dejando libre a los terroristas. Ahí ese gobierno sí ya... él va por el mismo camino que nosotros en algún momento nuestros gobiernos fallidos lo tuvieron. Están negociando con el ELN, están negociando con la FARC. Colombia va en otro camino. Pero es como que esto, como que ustedes dejaran libre a esos terroristas. Entonces, nosotros a ellos sí se les está dando las condiciones de lo que son y van a pasar aislados para que no le hagan daño a la sociedad por 40 años. A todos los demás reos comunes, eso sí hay una apuesta sólida para que ellos se reinserten. Miguel. Bien. Sí, me escucha perfecto. Ahora sí. Sí, señor, adelante. ¿Me escucha mejor? Ahora sí, sí. Señor diputado, ¿me escucha en este momento? Sí, perfecto. Hay una famosa frase que, bueno,
escrita con laureles de oro. El dinero alcanza cuando nadie roba, lo dice el presidente Bukele. Definitivamente lo hemos notado y ha marcado una revolución en América Latina. ¿Cómo ustedes lo han aplicado en las obras que tanto necesita El Salvador? Porque usted nos introducía de los años 80 de un Salvador que tuvo una sangrienta guerra civil y un proceso dificilísimo y que hoy lo vemos de pie y eso nos alegra. Mira, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda también. Y no te imaginas cómo me dolió haber tenido que aprobar fondos para construir esta nueva cárcel. Yo decía, en estos años, a la altura de este milenio, y todavía nos toca estar construyendo cárceles. Pero llegué a la conclusión de que era necesario, porque en 5, en 10, en 20, en 30 años, no habían construido escuelas. Si ustedes vieran las condiciones de las escuelas de nuestro país, a mí me falta poco para no llorar. Parecen gallineros. O sea, son lugares para tener gallinas, no para educar niños. Por eso es de las cosas que nosotros admiramos de ustedes, que decía, Costa Rica tiene tanto del PIB de educación, que por cierto, poco a poco vamos llegando. ¿Cuánto tienen ustedes ahora? ¿7%? Hola, hola. Sí, te escuchamos. 8% según Constitución, la realidad 6,5%. Bueno, la realidad 6,5%. Pero digamos que están cerca. Nuestra meta es llegar al 7% del PIB de nuestro país. Y cuando lo tenía el FMLN, lo llegó a tener en 3%. Ya está en 5.2%. Entonces, nosotros cuando decimos el dinero alcanza cuando nadie lo roba, nosotros tenemos un programa que esperamos cumplirlo, que al final dentro de 6 años vamos a tener las 5,000 escuelas del país o reparadas, o reconstruidas, o construidas. Porque sabemos que la oposición piensa que la parte principal de la guerra contra las pandillas es meter preso a los pandilleros. Esa no es la parte principal. La guerra contra las pandillas la vamos a ganar cuando la gente tenga oportunidades. Por ejemplo, esta semana pasada, el presidente anunció la construcción del Hospital Rosales, que es el principal hospital del país. A mí me daba vergüenza de nuestro principal hospital. En las imágenes de los gobiernos anteriores era de que la gente estaba en el suelo, en cartones. De esas imágenes dantescas que parecen de otros continentes. Pues así éramos nosotros. El presidente mandó, mira, y las camas oxidadas, pero daban asco. Las camas de los pacientes oxidadas tenían camas de 20, 30 años. ¿Sabes que cuando el presidente agarró el Sistema Nacional de Salud, habían solo 31 camas de cuidados intensivos? 31. Ahora tenemos más de 1,000. Y todas las camas, toditas las camas de todos los hospitales del país se mandaron a comprar de última generación. Y este Hospital Rosales, el nuevo que se va a construir, nosotros aspiramos a que sea el mejor hospital de la región. Entonces, desde que ves nuestras fronteras, anda a ver las fronteras de nosotros, las fronteras terrestres. Los baños parecen baños de hotel. Son baños preciosos, así como los tuviera cualquier centro comercial. Porque lo que queremos es comenzar a que la gente cambie la imagen de nuestro país. Cuando antes los baños de esas aduanas eran asquerosos, con el respeto que le tenemos a nuestros hermanos guatemaltecos, pero es un ejemplo que hasta ellos mismos los ponen. Vos entras donde dice bienvenidos a Guatemala y el rótulo casi cayéndose. El rótulo de Guatemala totalmente desteñido, oxidado, casi cayéndose. Y viene y dice bienvenidos a El Salvador y comienza la calle buena. Comienza todo en buen estado. ¿Y cómo es posible si Guatemala tiene más recursos que nosotros? Para mí Guatemala es nuestro hermano mayor, pero la corrupción lo está poniendo de rodillas. A mí me da muchísima lástima el proceso electoral que tienen en Guatemala ahorita, muchísima lástima. Porque no vemos candidatos que estén dispuestos a cambiar la situación de su país. No vemos candidatos con propuestas, pero nosotros somos sumamente respetuosos de los procesos electorales de cada país, de la soberanía de cada país, de la decisión de los pueblos de cada país. Nosotros hemos sufrido muchísima injerencia, muchísima, y lo digo con esa palabra, injerencia. Aquí muchos países quisieron venirnos a decir qué hacer y nosotros nos mantuvimos sólidos de decir, no, vamos a hacer lo que quieren los salvadoreños, no lo que otros países nos manden a hacer.
Entonces, y a la fecha tenemos ese resultado y por lo tanto nosotros, ya que nunca nos gustó que se nos metieran en nuestra casa, nosotros siempre vamos a respetar de meternos en casa ajena, pero no significa que podamos dar el ejemplo, decir o dar un consejo. Señor diputado. Dígame, don Gerardo. Ok, gracias. Hay un tema bastante interesante que me gustaría, dentro de la pregunta que me pasó Miguel para hacerle, voy a adornarla un poquito, pero va dentro de la misma línea. En Costa Rica, nuestro medio ha tomado una posición de neutralidad equilibrada, en el cual le damos voz al pueblo y al gobierno en la misma magnitud. Dentro de esto hemos encontrado algunas acciones que, por ejemplo, llego yo y le pregunto al presidente de la República sobre el tema de las inoculaciones, ¿verdad? Y sobre la ausencia de un debate público, ¿verdad? Porque creemos que posiblemente exista un caso Odebrecht detrás del tema de las inoculaciones. Y nos preocupa bastante cuando llegamos a escuchar un discurso político y cuando se le propone la oportunidad, más bien justifican el que tiene que seguir en esa línea. Entonces, CR Prensa incluso creó un sitio que se llama pazcr.com, en el que busca que esa poder vuelva al pueblo de Costa Rica para tomar poder por encima de las autoridades políticas, ¿verdad? Porque vemos que no existe una voluntad política, caso contrario que pasó en El Salvador. Pues este golpe a la corrupción se da desde una posición política. Acá en Costa Rica vemos la ausencia de esa voluntad política en nuestros políticos. Ejemplo, aquí se ha hablado mucho de la prensa canalla. Mi persona se acercó a la Asamblea Legislativa a presentar un proyecto contra la prensa canalla y principalmente para mejorar la distribución de los recursos económicos, porque hemos visto el ataque y la concentración de riqueza en pocos medios de la pauta del gobierno. Y aparte de eso, hemos visto otras herramientas que han utilizado. Por ejemplo, nosotros hemos venido denunciando acá desde hace un año el uso de la telefonía prepago como una herramienta de la corrupción y de estos delincuentes que están dentro de las cárceles extorsionando, ¿verdad? Y hemos visto que aquí se registra un número de teléfono prepago, nadie tiene control sobre eso. Incluso hicimos la consulta al Poder Judicial de nuestro país y nos dicen que muchos de esos delitos se cometen a través de la telefonía prepago porque no existe un registro. Entonces nos llama mucho la atención que si a través de la telefonía prepago se cometen delitos como trata de personas, temas de trata de personas con fines sexuales o de tráfico de órganos, podemos hablar de extorsión, de sicariatos, de asesinatos. Entonces nos llama mucho la atención que ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo de este país han tomado acciones ante nuestras denuncias. Al contrario, más bien hemos sentido una posición en la cual nos quieren callar y nos han cambiado hasta el método de preguntas en Casa Presidencial, que nos ha llamado mucho la atención. Puede ser una percepción, pero ¿por qué hago esta introducción? Por algo muy sencillo. Dentro de lo que podemos ver es que ya existe una mafia organizada en América Latina, en el cual Salvador estaba incluido dentro de lo que se conocía como el Triángulo de la Muerte. Aún bajo esas condiciones, vimos cómo lograron salir. En Costa Rica lo que estamos viendo es que los medios de comunicación, principalmente los tradicionales, han callado mucha información y hemos visto que también lo denunció acá una expresidente de un banco nacional, acá en Costa Rica, indicando de que aquí a través del lavado de dinero se ponían presidentes y diputados. Estamos hablando de una mafia organizada, en la cual nos preocupa bastante. Por eso es que desde este medio propusimos el proyecto PACR. Lo que busca es crear un tipo de tribunal desde el pueblo para
llevar a la cárcel a corruptos. Dicho esto, ustedes han hecho una propuesta sobre llevar a la cárcel o crear una cárcel para los corruptos. Y la pregunta de Miguel dice así: el presidente Bukele ha anunciado una cárcel para los corruptos en su reciente informe de gestión. ¿Cómo será si este proceso, y es muy semejante al que se llevó en Singapur, de ser un país en desarrollo? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque me suena un poco complicado crear este tipo de proyectos de una cárcel contra corruptos si muchos de esos corruptos son parte de los que van a tener que tomar decisiones para que esto sea real. Bueno, es que las decisiones ya las tomamos. Nosotros declaramos imprescriptibles todos los delitos de corrupción, y eso me incluye a mí. Es decir, si yo cometo algún acto de corrupción, yo voy a tener que enfrentar la misma ley que yo voté. Pero esa es la mejor muestra de que nosotros estamos comprometidos a cambiar esa epidemia histórica, porque aquí había la epidemia de la violencia y la otra epidemia grande de toda Latinoamérica es la corrupción. Y aquí no nos hagamos del ojo pacho o todos, o sea, esto es toda la región latinoamericana. Y yo creo que nos dijeron que era imposible combatir a las pandillas. Y muchos creen que es imposible combatir la corrupción. Pero nosotros les vamos a demostrar que sí es posible. Y es más difícil, dice, oigan, ¿cómo se los digo? Es más difícil tocar la chequera de un corrupto que desarticular una clica de una pandilla. Porque el corrupto tiene muchísimos recursos. Y detrás de un corrupto hay algo que se llama corruptor. Porque el político corrupto solo es la fachada de la corrupción. Detrás de eso está el corruptor, el empresario que viene, el mal empresario, porque los empresarios no son malos per se. Hay pocos malos empresarios, pero que están dispuestos a dar muchísimo dinero porque las ganancias son mal. Por $1 millón que le dé a un político corrupto, ellos ganan 10. Entonces ellos están dispuestos a asumir ese juego. Entonces nosotros vamos a primero dar el ejemplo, ya lo dimos, de declarar imprescriptible la corrupción de delitos del pasado y de delitos del presente. Es más, hay una alcaldesa de nosotros que está presa desde diciembre. Del segundo municipio más poblado del país, la señora perdió el rumbo y el mismo presidente pidió meterla presa y ahí está, enfrentando muchísimos delitos. Entonces nosotros sí hemos dado, bueno, en mi caso, nosotros expulsamos de la bancada a 2 diputados, compañeros míos, en los que se descubrió un audio negociando ellos votos a cambio de beneficios migratorios con la embajada de Estados Unidos. O sea, estaban negociando votos. Uno es libre de dar el voto por lo que uno crea, sus creencias, pero ellos estaban negociando votos, es decir, me das la residencia, me das a cambio de yo votar en contra. Entonces lo expulsamos. Entonces nosotros hemos dado ejemplos claros de que estamos en contra de la corrupción. Diputado, hay un tema que me parece importante porque todo Centroamérica tiene el mismo mal. Una concentración importante de la riqueza en pocas manos. Países tremendamente desiguales. Oligarquía, hay que decirlo. E inclusive una oligarquía que parecía una aristocracia en que los hijos de la oligarquía de Costa Rica se casan con los hijos de la oligarquía de El Salvador y los de la oligarquía de El Salvador con los de Guatemala y así, un tipo de engranaje medieval, ¿verdad? Que hasta hace poco tiempo funciona y todavía, inclusive, hasta en Nicaragua, con su corte sandinista, también había emparejamientos de familia, pongámoslo así, o enlaces empresariales y de familia. ¿Cómo ustedes están hablando y qué van a hacer ustedes sobre el tema de esa desigualdad en lo económico y cómo está actuando el gobierno Bukele? Miren, nosotros no tenemos un problema contra la oligarquía como tal o contra familias. Yo creo que hay familias empresarias que han hecho dinero de una manera honrada y hay otros que han hecho dinero de una manera en la que se han violado las leyes. Entonces, para nosotros tenemos un lema aquí que es devuelvan lo robado. Y para toda esta gente que ha estado, ya hablaba de los corruptores, que son buena parte vienen de esta familia de oligarquía, ¿verdad? Estos corruptores deben de devolver ese dinero que se ha evadido. Aquí en El Salvador, la evasión llegaba hasta los $2,000 millones al año. Es decir, esas son las escuelas que no tenemos, las calles que no tenemos,
los hospitales que nos faltan, las unidades de salud con las que no contamos. Ese dinero, 2.000 millones de dólares, se iban al año en evasión. Entonces, nosotros aquí, como repito, tan difícil es luchar contra las pandillas como tan difícil es luchar contra las mafias de cuello blanco. Como te repito, nosotros no tenemos un discurso izquierdista, no tenemos un discurso comunista de que la familia es oligárquica. Mientras estas familias cumplan con sus impuestos, mientras estas familias cumplan con sus obligaciones patronales, mientras estas familias no tengan que comprar voluntades de políticos, por nosotros no hay ningún problema. Nosotros creemos en la generación de riqueza, no en que golpeando a este rico se van a hacer más ricos. No. Nosotros creemos en que todos los salvadoreños deben de tener las condiciones para que ellos se superen. Por eso es que hemos entregado laptops y tablets en todas las escuelas del país a todos los niños del sistema educativo, para que nuestros niños de cualquier caserío, de cualquier barrio, tengan las mismas oportunidades que los hijos de esas familias. Será diferente ¿cómo se llama? Los resultados. Eso dependerá de cada niño y de cada familia, del esfuerzo que le metan. Pero nosotros queremos darle la igualdad de oportunidades. Miguel. Bien, en este caso vamos a poner un video que es muy interesante, señor diputado. Lo vamos a compartir en este momento. Por favor, Gerardo. Permítame un segundito, por favor. Ok. Porque ya Nancy lo tiró y tal vez no me dio tiempo de contestarlo. No, el Estado costarricense por medio del gobierno de la República no está incentivando los troles. Nosotros no somos El Salvador, aunque a alguna gente le gustaría compararnos con ellos, no lo estamos haciendo. Y el presupuesto es tan claro que está aprobado por la Asamblea Legislativa. Y todos los procesos de contratación están abiertos. Entonces, con total claridad le puedo decir, nosotros ni lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer. Miguel. Bien, señor diputado, quien vimos ahí es el señor ministro de Comunicación, el señor Jorge Durán, habló el pasado 15 en un foro en el Colegio de Costa Rica, que nosotros pasamos el video completo, que habló y comparó a Costa Rica que no quería compararse con El Salvador por el uso de troles. Al respecto, ¿qué opinión le merece esta expresión del señor ministro? Y por supuesto, que involucra a El Salvador como si fuera algo que no fuera algo transparente ni democrático, lo que está ahí él denunciando. Lo escuchamos. Bueno, mira, aquí también la oposición política, que por cierto la oposición política de nosotros es muy torpe, bastante torpe. Entonces la tesis de ellos es exactamente la tesis de este ministro que ustedes tienen, de que aquí se ocupan troles. ¿Cómo se explica al ministro que tenga 95% todas las encuestas, incluyendo las de oposición? ¿Cómo se explica el ministro que cientos de miles de latinoamericanos lo que piden es un Bukele en sus países? No son troles. Es decir, si ustedes meten hashtag Nayib Bukele, le van a sacar cientos de miles de videos, de horas, de gente hablando que quieren el modelo de El Salvador, que es un modelo de resultado, lo quieren en sus países. Es más, él está en un gobierno, en el gobierno de ustedes, que lo que debe dar es resultados. Aquí tenemos una frase, dato mata relato. Nuestros datos nos respaldan. No sé los datos de él si lo respaldarán, pero a nosotros los datos sí nos respaldan, al presidente lo respaldan los datos. Él puede venir a decir que son los troles, pero cuando ve que la economía va mejorando, cuando ve que los homicidios se han reducido mucho menos que los de Costa Rica, cuando ve que el turismo ha aumentado, cuando ve que los latinoamericanos lo que piden es que se ponga un gobierno eficiente como El Salvador, no son troles, discúlpeme. Es la gente. Es más, es una ofensa a los ciudadanos de mi país que han sufrido tanto bajo el flagelo de las maras y que hoy pueden no solo sobrevivir, sino que vivir. Vayan a ver nuestros parques en las noches. Antes, aquí a las 7 de la noche, eso eran ciudades desiertas.
nuestros parques. Ahora le invito a ese ministro a que venga al Centro Histórico de San Salvador y que disfrute. Yo mismo lo puedo llevar. Yo mismo le puedo enseñar los troles que están disfrutando, que andan corriendo, que están consumiendo, que están felices. Lo puedo llevar a las ciudades que eran las más peligrosas del país, a las colonias donde no podían entrar, para que vean a los troles que ahora están viviendo tranquilamente. Nosotros respetamos, como digo, las decisiones de su gobierno. Lo más que podemos hacer es aconsejar, pero tampoco vamos a permitir de que ningún otro político venga a tratar de engañar o mentir sobre lo que está realmente pasando en El Salvador. Lo invito al ministro con gusto, aquí lo recibimos en el Congreso, aquí yo me presento y lo puedo llevar donde él me diga. Que escuche a la gente, que venga aquí, que se suba al Uber y que le pregunte al Uber cómo se siente ahora de tranquilo. Que vaya él y que le pregunte al mesero del restaurante donde se sienta cómo se siente. ¿Me entiende? Entonces, y se va a llevar una sorpresa de lo que piensan los troles con cuerpo y alma. Sí, sí. Señor diputado, las últimas 3 preguntas, porque sabemos que el tiempo es oro. Yo ya me tengo que porque ir. son importantes. Ah, bueno, entonces en este caso no hay ningún problema. Nada más, le quisiera nada más pedir una última frase, si usted me nos permite. Sí, con gusto. Bueno, un tema gracias concreto. Gracias por la oportunidad, Miguel y Gerardo. A mí me encanta este tipo de entrevistas, primero para mostrar nuestro modelo de resultado. Nosotros no estamos interesados en franquiciar el partido del presidente o al presidente, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los demás ciudadanos latinoamericanos digan, bueno, y si pudo pasar en El Salvador, que es tan chiquito, que es un país pobre, que es un país sin recursos, ¿por qué no puede pasar en el nuestro? ¿Por qué nuestros gobiernos no pueden hacer lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo? ¿Por qué no pueden hacer lo que en el Congreso de El Salvador están haciendo? Entonces, ese es nuestro objetivo. Alguno de ustedes mencionó el ejemplo de Singapur. Nosotros, nuestra apuesta es ser el Singapur de la región, de decir que un país pobre, sin recursos, azotado por la corrupción, puede dar un giro de 180 grados y encaminarse a ser un país en vías de desarrollo o con un desarrollo mucho más alto del que tenía en pocos años. Así que ese es nuestro objetivo y, como repito, nosotros admiramos muchísimo a Costa Rica, siempre ha sido nuestro parámetro, siempre es nuestro parámetro y le deseamos lo mejor al pueblo costarricense, y yo siento que ustedes se merecen algo mejor de lo que realmente está viviendo la sociedad costarricense ahorita, que ahorita tiene miedo y tiene temor de salir a las calles, o que siente que les pueden asesinar al miembro de una familia, y ese dolor no quisiera que ustedes lo sufrieran. Don Cristian Guevara, diputado de El Salvador, jefe de la fracción Nuevas Ideas, quiero agradecerle primero que nada por haber atendido nuestro llamado. Espero nos pueda recibir en una segunda ocasión, siendo que quedé con muchas dudas y que creo que realmente el hecho de que tenga la experiencia de haber participado en este cambio social nos puede ayudar bastante. Muchísimas gracias. Ya con esto yo me despido. Licenciado Miguel. Sería todo. Muchas gracias, don Cristian. Un saludo fraterno al pueblo de El Salvador, a su gobierno, a sus autoridades y, por supuesto, a todos los que nos ven en este programa de CR Prensa, llegando fuera de las fronteras. Un placer, de verdad, haberles ayudado. Igual para mí, un gusto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén.